Estimados estudiantes, les voy a presentar el tema 12 de la asignatura Ordenación de Cuencas hídricas. Los temas a desarrollar: los cursos de agua como corredores de la biodiversidad, calidad de agua y biodiversidad, normas de manejo para el mantenimiento de la calidad de los cursos y cuerpos de agua. Estamos observando una imagen planeta Tierra, donde vemos que la mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por agua. En cuanto a los cursos de agua como corredores de la biodiversidad, calidad de agua y biodiversidad, podemos decir que los ecosistemas acuáticos continentales figuran entre los más productivos de la Tierra. Son fuentes de diversidad biológica y aportan el agua y la productividad primaria a las innumerables especies animales que de ellos dependen para su supervivencia. Entre las funciones de los ecosistemas acuáticos se pueden mencionar refugio y hábitat de cientos y miles de especies de microorganismos, plantas y animales, incluidas las aves migratorias. Repasando un poco los conceptos, podemos definir y recordar que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el ambiente, o sea, estudia la estructura y función de la biosfera. Proviene del griego oikos, casa o lugar donde se habita, y de logos, estudio, o sea, etimológicamente significa el estudio del lugar donde se habita. El agua dulce es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, distinguiéndose así del agua de mar o agua salobre. Como indica esta tabla, el agua dulce puede tener hasta 0,5 por 1000 de salinidad y el agua de mar puede variar entre 17 a 38 partes por 1000 en cuanto a la salinidad. Hábitat acuático es aquel en el que el agua es el medio principal. Los hábitats de agua dulce pueden considerarse como lénticos o de aguas quietas, como son los lagos, estanques, pantanos o charcos. Lóticos o de aguas corrientes, como son los ríos, riachuelos, arroyos, manantial. Los hábitats de agua dulce ocupan una porción relativamente pequeña de la superficie de la Tierra en comparación con los hábitats marino y terrestre. Sin embargo, su importancia es mayor que su área. En cuanto a la importancia del agua dulce, de los ríos, lagos, humedales, acuíferos y otros ecosistemas acuáticos de agua dulce, son los bienes y servicios ecosistémicos que brindan tanto para el funcionamiento del mismo ecosistema como para el hombre. La naturaleza dinámica de estos ecosistemas depende de la interacción del patrón de caudal, de la entrada de sedimentos y materia orgánica, de la temperatura y luz, condiciones químicas y nutricionales, ensamble de plantas y animales. En cuanto al ciclo del agua, que está relacionado con los ecosistemas de agua dulce, el ciclo del agua vincula la atmósfera gaseosa a la hidrosfera líquida y la corteza terrestre o litósfera, que es sólida. El agua de la atmósfera se encuentra principalmente en forma de vapor, como dijimos. En tierra circula tanto por la superficie, arroyos, ríos, lagos, como por estratos subterráneos, que denominamos acuíferos. Generalmente el agua desagua en los mares, salvo casos las cuencas endorreicas que no llegan a desaguar en el mar. En cuanto al ciclo global del agua, la evaporación, especialmente la de mar, aporta la mayor parte de la humedad de la atmósfera. De los océanos y mares, cuando se evapora entonces el agua, y cuando el aire ascendente se enfría, la humedad se condensa en diminutas gotas
de agua, formando niebla o nubes. El viento arrastra las nubes y las masas de aire húmedo sobre los continentes. Los vientos marinos suelen provocar precipitaciones, tanto sobre el mar, los océanos y sobre los ecosistemas terrestres. La evaporación proveniente del suelo y de la vegetación también contribuye a la humedad del aire. Cuando el aire húmedo se enfría, también en este caso, el agua que contiene se condensa y precipita como lluvia, nieve o granizo. Entonces esta agua que llega a la superficie se infiltra en el suelo y se convierte en agua subterránea. Acá estamos observando la infiltración de aguas superficiales y las aguas subterráneas fluyen por los acuíferos y nuevamente llegan a los océanos. Y así también tenemos el caso de los glaciares, que se trata de la precipitación nival o pluvial que se congela y luego cuando llega la primavera especialmente y el verano se derrite, se licúa y también va a alimentar las corrientes de agua y también parte de esa agua se infiltra en el suelo, se convierte en agua subterránea, etc. Vamos a analizar brevemente las fases del ciclo hidrológico que tiene que ver con los ecosistemas de agua dulce y la biodiversidad que sustenta estos ecosistemas. La evaporación es un proceso físico en el que un líquido se convierte gradualmente en gas, considerando que en este proceso el agua se calienta al absorber energía calórica del sol y esto permite el cambio de fase. También podemos decir que la cantidad de radiación solar que recibe una cubierta vegetal o que alcanza la superficie del suelo, la velocidad del viento, la temperatura del aire y la superficie y el contenido de vapor de agua de la atmósfera son las principales variables meteorológicas que condicionan la evapotranspiración. Acá estamos observando un gráfico donde tenemos evaporación y transpiración de los árboles, de las hierbas. Esa evapotranspiración, que es la transpiración más evaporación, luego se precipita nuevamente, se transforma en escorrentía, que aumenta la humedad del suelo y también recargan los acuíferos. En cuanto a la condensación, es el proceso por el cual el agua cambia de fase de vapor o gas a líquido. La condensación es responsable de la formación de las nubes. Son todos procesos del ciclo hidrológico muy importantes para la conservación de la biodiversidad. Y la precipitación es el término que se usa para designar cualquier tipo de forma en que el agua cae desde las nubes a la tierra. Existe una lista hecha por meteorólogos de 10 tipos de precipitación, pero solo se distinguen normalmente 3: lluvia, granizo y nieve. Las nubes, al descender, se expanden y al hacerlo se enfrían, alcanzando el vapor de agua, el punto de rocío y la condensación. La condensación hace que la fuerza de la gravedad supere la de suspensión y el agua cae hacia el suelo, originándose las diferentes precipitaciones. En cuanto a las propiedades del agua, que también es importante para la conservación de la biodiversidad, tenemos las propiedades físicas y químicas del agua que radican en su estructura molecular. Allí tenemos el elevado calor específico del agua, que le otorga una función termorreguladora. ¿Sí? También el agua se caracteriza, el agua dulce, por tener un elevado punto de ebullición. Su punto de ebullición es mucho más elevado que el de otros compuestos líquidos. La alta constante dieléctrica
se refiere a que su naturaleza dipolar hace que sea un buen disolvente de diferentes sustancias. La alta tensión superficial debido a la gran cohesión entre las moléculas. Esa alta tensión superficial se puede observar, por ejemplo, en el fenómeno por el cual un insecto puede caminar sobre las aguas. Acá estamos observando un chinche de agua que camina sobre la superficie, favorecido por la alta tensión superficial del agua. Bajo grado de ionización es otra de las características del agua. Solo una molécula de cada 551.000 de agua se encuentra ionizada. Elevada cohesión molecular es importante porque es el que determina la turgencia de los tejidos, esqueletos hidrostáticos y deformaciones celulares. Están relacionados con la cohesión molecular elevada del agua. Es la que determina, por ejemplo, que la gota adquiera esta forma, las células que se vuelvan turgentes y también en el ser humano que los tejidos también se mantengan turgentes. Distinto sería esta situación si se produce una deshidratación. Elevada capacidad de disolvente. El agua es el principal disolvente biológico. Permite el transporte en el interior de los seres vivos y su intercambio con el medio externo, facilitando el aporte de sustancias nutritivas y la eliminación de productos de desecho. Además, constituye el medio en el que se realizan la mayoría de las reacciones bioquímicas. Entonces, la elevada capacidad de disolvente, por ejemplo, una de las características del agua, el análisis de esta característica nos está indicando qué importantes son cada una de las fases del ciclo hidrológico para los seres vivos y por lo tanto para la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de agua dulce, que es el tema que nos ocupa en esta clase. La limnología. ¿Qué es la limnología? Limnología puede designar el estudio de toda clase de aguas continentales o epicontinentales, fluyentes o estancadas, según el profesor Margalef, que definió este concepto de limnología en 1983. Decíamos que los ecosistemas de agua dulce pueden ser lénticas o lóticas. En cuanto a las masas de aguas continentales, podemos distinguir entonces dos tipos: aguas lénticas o estancadas. Comprenden todas las aguas interiores que no presentan corriente continua. A este grupo pertenecen lagos, lagunas, charcas, pantanos, aguas de las represas. En estos sistemas, según su tamaño, pueden haber movimientos de agua, olas y mareas. En cuanto a las aguas lóticas o corrientes, incluyen todas las masas de agua que se mueven continuamente en una misma dirección. Existe, por consiguiente, un movimiento definido y de avance irreversible. Este sistema comprende los manantiales, barrancos, riachuelos y ríos. Entonces, las aguas lóticas o corrientes es muy diferente en cuanto a ecosistema que aquellas de aguas lénticas o estancadas, cada una de las cuales se caracteriza por una biodiversidad particular, diferente unas de otras. Y es lo que ocurre, por ejemplo, cuando transformamos unas aguas corrientes a represas, por ejemplo, aguas lénticas, a través de la construcción de represas, donde varían los parámetros que caracteriza a cada uno de estos ecosistemas y por lo tanto
hay una modificación, o sea, se incentiva una modificación de la biodiversidad en el nuevo ecosistema que se conforma de esa manera. En cuanto a la sucesión en cada serie, la sucesión es el conjunto de cambios paulatinos que experimenta el ecosistema a través del tiempo. Es un proceso de autoorganización o maduración con cierta característica de irreversibilidad. En los ecosistemas acuáticos, especialmente en los lagos de agua dulce, se observa la eutroficación, según Margalé 1974. Eutrofe significa rico en nutrientes. La eutroficación es el enriquecimiento de las aguas con nutrientes a un ritmo tal que no puede ser compensado por eliminación o mineralización total. Una de sus principales manifestaciones es la proliferación de algas y macrófitas en función de la carga de nutrientes. Entonces, ¿cómo este proceso de eutroficación modifica la composición y la estructura de la biodiversidad en un ecosistema determinado de agua dulce? Limnológicamente, los cuerpos de agua se pueden clasificar de formas simplificadas en tres grandes grupos relacionados con la sucesión entonces en cada serie. Denominamos oligotróficos a los sistemas acuáticos de bajo contenido de nutrientes y producción vegetal mínima. Mesotróficos son aquellos sistemas acuáticos con características intermedias entre oligotrófico y eutrófico. Y eutróficos, sistemas acuáticos de alto contenido de nutrientes, como dijimos, por el contenido de fósforo, nitrógeno, etc. y producción vegetal excesiva. Y distrófico es el término acuñado por Tienemann para calificar a los lagos de aguas ricas en ácidos húmicos que confieren a esta una tonalidad marrón, parda o amarillenta y que normalmente es resultante de la acumulación de materia orgánica dominada por compuestos fenólicos en zonas con drenajes deficientes. En realidad, muchos sistemas distróficos son pobres en nutrientes, por lo que el término distrófico no se enmarca en el gradiente de incremento de nutrientes que revelan los otros tres términos, oligo, meso y eutrófico. En el lago oligotrófico hay una mayor diversidad biótica. Conforme se tiende a la eutrofia, disminuye el número de especies, pero no la densidad. Continuando con el desarrollo de la sucesión en cada serie, podemos decir que los arroyos y ríos permanentes, cuyas masas de agua están en movimiento, tienen un tipo de sucesión ecológica llamada horizontal, pues la corriente de agua que se presentan en ellos impide que se establezca una sucesión vertical definida tal como ocurre en los lagos. No poseen una estratificación térmica definida. El medio acuático donde se originan los ríos tiene poco oxígeno y poca presencia de organismos. Zona oligotrófica joven. A medida que se avanza hacia la desembocadura, el río, del río, la concentración de oxígeno, minerales y organismos se va haciendo mayor hasta llegar a la zona de eutrofización, denominada zona vieja. En cuanto a los factores abióticos del ecosistema, son todos aquellos parámetros físicos y químicos que afectan a los organismos. Así tenemos que
que los factores abióticos físicos son los componentes básicos abióticos del ecosistema. A ello está sujeta la comunidad biológica. Entre los factores abióticos más comunes están las transparencias, luz solar, temperatura, clima y vientos, altitud, latitud, corrientes de agua que denominamos escorrentía, y cada uno de estos factores influye en la biodiversidad y en el ciclo de vida de cada componente biótico del ecosistema. Acá tenemos perífiton que se adhiere, organismo que se adhiere a plantas, por ejemplo, ¿no? Denominan perífiton. Y así tenemos plancton, organismos flotantes, cuyo movimiento depende más o menos de las corrientes, como las cianobacterias. Nécton, organismos flotantes capaces de navegar a voluntad, peces, anfibios, grandes insectos, nadadores, entre otros. Neuston, organismos que permanecen o nadan en la superficie, ejemplo, insectos de la familia Guerridos, del orden Hymenopteros, como los zapateros del género Herrys, especialmente Herrys remigis, que se deslizan por el agua, como decíamos anteriormente, chinches de agua. En cuanto a las comunidades lénticas relacionadas con las zonas en un lago y sus organismos, podemos decir que en los lagos suelen manifestarse tres zonas. Zona litoral, como mostramos en la figura anterior, que es la región de aguas someras, con penetración de la luz hasta el fondo, ocupada por plantas enraizadas. Zona limnética es la zona de agua abierta hasta la profundidad de la penetración eficaz de la luz. La comunidad de estas zonas se compone solamente de plancton, nécton y algunas veces de neuston. El término zona eufótica se refiere al estrato totalmente iluminado, incluidos el litoral y el limnético. Zona profunda es el área del fondo o de agua profunda que queda más allá de la penetración eficaz de la luz. Acá estamos viendo zonas de un lago, entonces en este caso esta imagen pertenece al laboratorio de limnología y planeamiento ambiental de la UFES, región del litoral, como dijimos, región limnética, que sería esta parte, región profunda. Esta es la bibliografía básica sobre la cual nos basamos para preparar este material y esta clase. Y en cuanto a las normas de manejo para el mantenimiento de la calidad de los cursos y cuerpos de agua, son las normas que tienen que estar contempladas en los planes de ordenación y la gestión integral de las cuencas hidrográficas, dentro del cual se debe incluir la gestión integral de los recursos hídricos, y que si esos planes contemplan tanto la restauración como la conservación, como la mejora del régimen hidrológico y el mantenimiento y la conservación de la calidad y cantidad y regularidad del caudal de los cursos de agua que proviene de una determinada cuenca hidrográfica que está en proceso de ordenación mediante la implementación de un plan integral de gestión de la cuenca hidrográfica, estaríamos cumplimentando las normas de manejo para mantener la calidad de los cursos y cuerpos de agua para la conservación de la biodiversidad. Y de esta manera, entonces, hemos tratado este tema tan importante que se incluyó en los últimos tiempos en la currícula de la carrera de Ingeniería Forestal, y de esta manera la Facultad de Ciencias Forestales y la Universidad Nacional de Misiones cumplimenta
su colaboración y su aporte para la gestión integral de la biodiversidad de los ecosistemas de agua dulce, que tiene que ser parte importante de la formación de los ingenieros forestales, ya que cuando le toca intervenir en equipos interdisciplinarios e interinstitucionales y transdisciplinarios y transinstitucionales, estaría en condiciones de tener los conocimientos básicos a partir del cual profundizar en cada uno de ellos y proponer las mejores alternativas para promover el uso múltiple de los recursos naturales en armonía con el proceso de desarrollo sostenible y teniendo en cuenta, por supuesto, toda la parte económica, integrando con la parte ambiental y también con fundamentalmente integrando este plan de ordenación y este proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica con el factor socioambiental, dado que el bienestar general, social y de las personas es uno de los últimos y primeros objetivos que tiene que tener el desarrollo y la implementación de un plan de ordenación integral de las cuencas hidrográficas. Es todo por ahora, así que me despido de ustedes hasta cualquier momento. Nos vemos. Saludos cordiales.